Bienvenidos amigos televidentes a esta entrevista especial, en esta ocasión con un invitado de lujo, el doctor Raúl Berbey, ginecólogo obstetra del Hospital Paitilla. Y como pudieron apreciar en las imágenes, el cuidado durante el embarazo ante el COVID-19 ha generado una serie de nuevos temas que discutir y conversar con los especialistas. Por eso está con nosotros el doctor, con quien vamos a conversar de inmediato sobre este importante tema. Buena mañana, doctor, ¿cómo está? Espero que con este tema nos ayudemos también a los amigos televidentes, a todos, tener un buen panorama de qué hacer en estos tiempos de pandemia ante este COVID-19 que ha traído una serie de situaciones complicadas para el sector de la salud, pero también nuevos retos. Bienvenido. Buenos días a todos. Gracias, doctor, por aceptar esta... Muy bien, gracias a Dios. Gracias por aceptar esta oportunidad de conversar con nosotros aquí en este espacio y hablar del tema del embarazo en tiempos de pandemia, sobre todo con este virus. ¿Qué hay de cierto, doctor, de que las embarazadas corren un mayor riesgo por el COVID-19 mientras están en este periodo? Bueno, eso no es tan cierto realmente. Las embarazadas no corren mayor riesgo. De hecho, yo pensaría que el riesgo es hasta menor, puesto que generalmente las embarazadas son mujeres jóvenes y tienen el mismo riesgo de un paciente normal, sin embarazo, pero estas mujeres, recuerden que tienen la licencia de maternidad a partir de las 34 semanas. De hecho, una vez que la paciente tiene su licencia de maternidad, debería estar en casa, no debería trabajar, por ende debe correr menos riesgo. Pero su sistema inmune, a pesar de que se ha dicho que el sistema inmune en la mujer embarazada se encuentra un poco deprimido, no se ha visto con el COVID un aumento de infecciones. Ok. Ahora, entiendo que ya se han hecho algunos partos, no solamente en Panamá, a nivel mundial, y hay una serie de recomendaciones que los expertos hacen. Imagino que ustedes también tienen, doctor, esas recomendaciones dispuestas a brindárselas a nuestros televidentes. ¿Cómo no? Bueno, estamos hablando específicamente de la paciente embarazada en labor de parto. Recuerden que tenemos dos situaciones con la mujer embarazada. La situación número uno es que son mujeres que necesitan controles periódicos. Claro. De hecho, aquellas pacientes que tienen ya 36 semanas de embarazo tienen que asistir a su cita semanal con el ginecólogo, puesto que es en este momento que pueden aparecer problemas que podrían afectar específicamente al bebé. El otro punto es la mujer que entra en labor de parto. Esta mujer que entra en labor de parto podría sentirse atemorizada a ir a un hospital, no tiene que tener ningún temor. En los hospitales se toman todas las medidas, como por ejemplo la paciente ingresa con mascarilla, ingresa a la labor de parto, o sea, al cubículo donde hacemos la atención del parto, el cual es un área que tiene las mismas especificaciones que un quirófano, es decir, tiene una presión positiva, lo cual eso significa que el aire entra a presión a la habitación y sale, nunca se recicla, nunca regresa. De manera que en ese sitio, para nosotros los médicos es un área muy segura. Obviamente usamos mascarita, lavado frecuente, ropa especial, por si dado el caso alguien pudiera ser un portador asintomático, no influir en la paciente. Pero siento pues que yo mismo he atendido nacimientos en esta época de COVID, no he tenido ningún solo caso en mis pacientes y tengo muchos pacientes. Todas están sanas, todas tienen su bebé en casa, así que no ha habido ningún problema. Doctor, hay un panorama que también toma en consideración el llamado de atención, sobre todo a las madres que ya han dado a luz y posteriormente contraen el virus. ¿Cuáles son esos cuidados adecuados que debe tener esa madre? Bueno, una paciente que contrae el virus, obviamente, si es una infección en su estadio leve, o sea, es decir, que tiene pocos síntomas, que la presión parcial de oxígeno, la cual medimos en el dedo, es mayor de 95, no tiene taquipnea, es decir, puede tener un poquito de
de síntomas respiratorios, pero sin dificultad respiratoria, esa paciente puede seguir con la lactancia materna, pero en esa paciente se le recomienda generalmente usar su tapabocas constantemente en el momento que esté atendiendo a su bebé, limpiar las superficies donde atiende a su bebé, lavarse las manos ella misma con mucha frecuencia, pero no se le indica que no dé la lactancia materna. Claro. De hecho, pensamos que la lactancia materna le transmitiría anticuerpos al bebé. Entonces, ¿no es cierto, doctor, que en medio de la lactancia, en el caso de las mujeres, el virus pueda ser propagado por la leche materna? ¿Nada de eso tiene que ver? No. No se ha encontrado el virus todavía en algunos sitios especiales, como por ejemplo, como soy especialista en fertilidad, muchas veces también introduzco temas de fertilidad. Entonces, no se ha visto, por ejemplo, el virus en los testículos humanos, por ejemplo. No se ha aislado todavía del líquido amniótico. La placenta, obviamente, es un factor protector. No se ha encontrado todavía en la leche materna. Así que hay sitios como que el virus no puede llegarle, y entonces son situaciones que dan seguridad para el bebé. Claro. Pero repito nuevamente, la lactancia materna se mantiene. Si bien es cierto, tenemos que tener mucha precaución con este virus nuevo, no tenemos que temer a la hora de acudir al hospital, porque yo, pues haciendo como médico, también tengo las mismas inquietudes que cualquiera de ustedes, y constantemente en medio de esta pandemia pregunto al personal que me está asistiendo en los salones de operaciones, en la sala de parto, si alguno ha sido contagiado, si alguno ha salido positivo, y no he encontrado ningún solo caso. O sea que el personal de salud se cuida mucho ante esta pandemia. Así que el temor que tienen las pacientes en estos momentos de acudir a los hospitales, podríamos irlo reduciendo un poco. Qué bueno, doctor. A nivel internacional, no tengo claro si en Panamá ya ha pasado, pero a nivel internacional se ha visto el caso de mujeres que han dado a luz en sus casas. ¿Qué tan recomendable es esto y qué repercusiones podría traer? Bueno, hay protocolos que muchos médicos hacen con respecto al parto en casa. Son respetables esos protocolos, pero siento yo que como médico no haría un parto en casa, puesto que la misma labor de parto tiene complicaciones que se pueden presentar de forma tan rápida que sería imposible resolverlas si no se encuentra uno dentro de un hospital. Una de esas complicaciones, por ejemplo, es la distocia de hombro, en la que el hombro queda encajado totalmente en el hueso púbico de la paciente, y es imposible sacar ese bebé si no es con maniobras especiales, y a veces hasta de forma quirúrgica debemos actuar. Otra de las razones por las que no haría un parto en casa es un sufrimiento fetal. Claro. Un sufrimiento fetal me da pocos minutos para extraer al bebé vía cesárea, y tendría que montar esa paciente en una ambulancia. Quién sabe, el tráfico no me permita llegar a tiempo a un hospital. Así que en época de pandemia no recomiendo eso. Yo sigo recomendando que vayan al hospital, pero sí tengo una recomendación específica en este momento de pandemia, y es que la comunicación con el médico vía telefónica es bien importante, porque la labor de parto tiene fases. Esta fase, por ejemplo, se llaman fase latente y fase activa. Una fase latente puede durar hasta 20 horas y una fase activa podría durar unas 6 a 8 horas. Así que una paciente que inicia una labor de parto no necesariamente tiene que estar inmediatamente en el hospital, puesto que podría tratarse en ese momento de una fase latente. Okay. Esa fase latente uno la puede hacer en casa siempre y cuando las contracciones no sean en un tiempo menor, o sea, que se den cada una en menos de 5 minutos. O sea, ya cuando las contracciones son cada 5 minutos o menos, el paciente debe estar en el hospital. Pero la fase latente, yo prefiero que mis pacientes estén en casa, nos comunicamos, que me diga si el bebé se mueve adecuadamente,
Y si el bebé está en movimiento, quiere decir que el bebé está saludable. Así que eso a mis pacientes es una recomendación. Ojo, esto no es una recomendación para que se autorreceten. Tiene que estar siempre el médico enterado, ¿no?, de que ha iniciado la labor. Oiga, muchísimas gracias, doctor Raúl Berbey, ginecólogo obstetra del Hospital Paitilla. Estuvo por acá con nosotros dándonos importantes detalles sobre esta situación que ha generado también cambios e incluso retos para los del sector de salud. Así que muchísimas gracias por esas recomendaciones, doctor. Bueno, siempre a la orden, siempre a la orden.